Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Y tal como anunció el separador, están los chicos de Les Muchaches de Ancla Radio, que este sábado vamos a charlar con Carlitos Leijener. ¿Así está bien, Carlitos? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Acá estamos, en la lucha. ¿Cómo estás, Carlos? Alejandro te habla. Muy bien, acá andamos. Andamos bien en la lucha, pero bien, por suerte. ¿Estás en Buenos Aires o estás allá en Río Cuarto? No, yo estamos acá en Río Cuarto, pero bueno, hay compañeros de la redacción que han viajado a, congreso, que ha habido congresos con PREN, estamos participando ahí en el sindicato, en nuestro sindicato que es PREN, en nuestra federación, así que bueno, hay compañeros que están en esas actividades, como siempre, participando en varios espacios de trabajadores. Hemos visto la foto de los compañeros de ese colectivo de prensa y algunos del megáfono pude identificar ahí en la foto. Hacía mucho tiempo que no lo veía el Nacho, así que abrazo para el Nacho. Sí, ahí estaba el Nacho en la actividad. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carlos? Bueno, vamos a hablar un poquito vamos a tratar de la situación que, bueno, en nuestra última edición, que salió ayer, el viernes, en nuestra edición en papel, digamos, nosotros salimos de las dos maneras, un poco abordamos diferentes aspectos de la realidad que podemos ver que hay puntos en común, puentes en común en relación a noticias o a notas de actualidad que aparecen por separado. En el marco un poco de la situación mundial en la que estamos, podríamos decir, de una guerra que no solamente es una guerra en términos militares, sino que también, lo hemos hablado varias veces con ustedes, de una guerra que tiene que ver mucho también con la pelea por la propia moneda, por las tasas de interés, es decir, la pelea entre las fracciones dominantes por imponer el patrón de vida, la moneda, la propia tasa de interés, las políticas que llevan adelante los bancos centrales de los países centrales. En ese marco estamos viendo que, bueno, todo lo que venimos planteando en relación, por ejemplo, a la cuestión del salario, que el salario no alcanza, que el poder adquisitivo se vio disminuido, ahora estamos entrando un poco y por lo menos fue la última edición que lo pusimos a la luz, en que las recetas recaen en el sistema de las jubilaciones. Así lo dejó claro el último informe del Fondo Monetario Internacional, que fue posterior a la cuarta revisión y desembolso que el Fondo Monetario hace en este acuerdo con Argentina, pero aclarando básicamente la necesidad de limitar, ellos le llaman mitigar, pero limitar el impacto fiscal que tiene el tema de las jubilaciones, motorizado un poco por la última ley previsional que le va a dar beneficio a alrededor de 800.000 trabajadores que, teniendo la edad, no tienen los aportes. Esa moratoria que aprobó diputados, senadores, que ya se reglamentó, un poco el FMI lo que está diciendo hay que limitarla y ajustarla solamente a los que la necesitan, marcando un poco la receta del ajuste, sumado también a lo que ya sabemos de las tarifas en energía, sumado también al famoso déficit fiscal, es decir, de achicar ese déficit fiscal, de achicar el gasto, y en un contexto, por eso decía de ver cómo armamos un poco la realidad en un contexto en donde, por ejemplo, Francia está convulsionada también por reformas en el sistema previsional, y hay, mucha lucha callejera en relación a esto. De hecho, creo que para el próximo Día del Trabajador, el 1 de mayo, va a haber fuertes movilizaciones, porque ahora la justicia le dio el visto bueno a algunas reformas que impulsa Macron.
Y digo que está todo conectado porque acá la semana pasada, en realidad la anterior, en el Cuarto hubo una actividad, una charla donde participaron diferentes sindicatos que están cuestionando la reforma previsional provincial, es decir, sindicatos que aportan a la caja de la provincia de Córdoba. Muchos están en lucha, por ejemplo, los trabajadores de educación, nucleados en UPC, que de hecho están en conciliación obligatoria. Esta semana iba a haber un paro de 72 horas, pero bueno, el gobierno dictó conciliación obligatoria. Pero están con el reclamo al sistema previsional porque lo que viene ocurriendo, hubo una ley en medio de la pandemia de este gobierno provincial que llevó, por ejemplo, a que el 82%, que era una bandera histórica de los trabajadores de la educación, hoy muchos que se jubilan están en alrededor del 60%, ¿no? O sea, hay una pérdida del poder adquisitivo de los propios jubilados. Por lo cual, está habiendo muchísima movilización o empezar a coordinar entre los diferentes sectores que contribuyen a la caja provincial una lucha de cara a esta situación. Por eso digo, bueno, está todo conectado, pero de alguna manera empezamos a ver eso. Y en esta charla que te mencionaba acá en Río Cuarto, que hubo en relación a este tema de las jubilaciones, salió también el tema de lo que pasa en Francia y de ciertas, muchas veces, sincronías que hay, que uno parece que están lejos, pero sin embargo van de la mano, ¿no? Y con esto que el FMI hace unos 15 días planteó en relación a mitigar la jubilación, me parece que es un aspecto a tener en cuenta. Pero otro dato, digamos, en el marco de todo esto, es que un informe de IDESA que me pareció muy ilustrativo, remarca que en el promedio del 2023, del primer trimestre, las LELIC, que son un instrumento financiero que tienen fundamentalmente los bancos, superaron en el promedio mensual, o sea, 700.000 millones de pesos, al gasto en jubilaciones. Dato de que en el 2022 no había sido así, o sea que ahora estamos en un escenario en donde este sector que tiene letras, instrumentos financieros, que fundamentalmente son bancos, ahora el Estado está gastando más en pagarle a este sector que en las propias jubilaciones, ¿no? Como para pintar un poco el panorama general de la realidad y cómo, mientras hay ajuste abajo, salarios, ahora bueno, el tema de las jubilaciones, los recortes del famoso gasto social, sin embargo hay un ítem muy importante donde el Estado le paga a este sector, es un sector que está acumulando, son letras, instrumentos financieros que están concentrados fundamentalmente en alrededor de 5 o 6 bancos que están radicados en Argentina. Entonces, bueno, vemos un poco ese panorama. Muchas veces decimos la receta del FMI arranca por ajuste y termina con represión. Ayer, acá en Córdoba, hubo represión de los trabajadores del CEP, estaban también reclamando frente al Panal, que es la sede del gobierno provincial. Hay 6 referentes imputados de lo que podríamos llamar de la unidad piquetera, acá en Córdoba, la justicia de Córdoba los imputó por una jornada de protesta que hubo. Bueno, en definitiva, vamos viendo un poco la aplicación de esa receta que uno dice, bueno, es la típica, ¿no? En ajuste y represión, pero de alguna manera se empieza a ver eso en el marco de lo que te decía, de lo que comentaba, ¿no? Y que lo hemos hablado varias veces, de una crisis general, podríamos decir, pero en definitiva que es una crisis que está expresada en una disputa entre fracciones dominantes, entre fracciones de capital muy grandes a nivel mundial, y que bueno, el emergente de esta crisis es todo esto que está pasando, y el emergente social, ¿no? De que abajo está habiendo bastantes peleas, muy de abajo, capaz que no tan influyentes, pero sí se está dando mucha pelea de abajo porque el recorte en los bolsillos, en las jubilaciones, en los salarios, está siendo muy notorio. Bueno, eso es un poco como un resumen de lo que pusimos en el periódico. Sí. Y que bueno, ilustra un poco la realidad, la situación y el cómo estamos, y bueno, por eso cuando yo los saludaba decía, bueno, acá estamos en la lucha, ¿no? Cuánta agitación, ¿no? Y si pudiéramos engancharlo con lo que está pasando a nivel internacional, ayer se terminó de aprobar la reforma jubilatoria en Francia.
¿Cómo lo engancharías? Bueno, en realidad lo que estamos viendo básicamente, y se está dando mucho en Europa, Sí, lo que se está viendo mucho es la agudización de la pelea, de una pelea muy fuerte que está habiendo a nivel mundial. Nosotros en varias notas hemos hecho hincapié en esto de las tasas de interés y de las políticas de centralización monetaria, ¿no? Es decir, cómo los grandes centros monetarios, en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también las reservas de los países europeos, están peleando, están dando una gran pelea sí, en relación a quién impone, digamos, el patrón de medida en relación a la moneda. En ese marco está toda la disputa con China y demás. Y en Europa está pasando un poco, en este caso en Francia en particular, pero está habiendo muchísimas movilizaciones. De hecho, nosotros pusimos también, bueno, hubo grandes movilizaciones en España y demás de los trabajadores de la salud. Hubo días de paro de médicos en Reino Unido. Bueno, viene habiendo muchas luchas en los países de Europa, y me parece que todo está enmarcado un poco en relación a esta pelea que se está dando, y me parece que, bueno, las fracciones de capital, en este caso ahora empieza a aparecer el sistema previsional, pero bueno, cuando la crisis es profunda, se busca raspar o se busca sacar recursos, por en este caso los famosos recursos de los jubilados, que bueno, empiezan por lo menos el sistema se empieza a tocar, y el capital empieza a buscar saquear esos fondos, ¿no? Esas reservas, y un poco es lo que está pasando. Digo, de vincular un poco lo que está pasando en las calles, en las peleas callejeras, de lo que está pasando a nivel de la pelea de ellos. Podríamos decir que la pelea principal, en ese sentido, sí, por la moneda, por la centralización, por los títulos, por las deudas, ¿no? Por quién tiene la deuda, por el patrón dólar, ¿no? Hace bastante que viene siendo discusión, pero esa pelea está sacudiendo mucho el movimiento de la estructura a nivel mundial, y lo estamos viendo en Europa, y se está viendo sincronía, ¿no? Todo lo que pasa en Francia. De hecho, el otro día en esta charla que yo les mencionaba en Río Cuarto, un dirigente de Louis Porta planteó de que el término armonización surgió de acá de la Fundación Mediterránea, que es una fundación que nuclea a los grandes empresarios cordobeses fundamentalmente, que tiene como economista hoy de referente a Melconian, pero que en su momento puso como ministro de Economía a Domingo Cavallo. Bueno, esa fundación es la que largó el término armonización, y que es un término que también se mundializó, podríamos decirlo, ¿no? En nombre de la armonización de las cajas o del déficit. Acá el gobierno provincial, por ejemplo, habla de déficit de la caja, ¿no? sí. Está claro que, bueno, es un término usado por el capital. El capital busca recursos en su crisis, busca realizarse, y bueno, ahora está tocando, pareciera, o la tendencia está yendo para las cajas o los aportes de los jubilados, en esta lógica o en esta pelea entre los capitales, intercapitalistas, pero me parece que ese es un poco el marco de lo que está pasando. En Europa, mucha lucha callejera y muchas movidas en relación a las monedas, y en este caso al sistema previsional en Francia, y está pasando también en Argentina, con aspectos particulares, porque cada territorio, cada provincia tiene su particularidad, pero de alguna manera está pasando eso. Ahora, si vamos a los números, me parece que es gráfico esto. Yo justamente estaba chequeando eso con fecha del viernes pasado, con fecha de ayer, digamos, hay 12,3 billones de pesos que tienen este grupo de fundamentalmente bancos, Sí. en letras y en pases pasivos, ¿no? 12,3 billones, cuando el sistema de seguridad social del presupuesto 2023 es 2,2 billones, ¿no? Es decir, hay un esquema de acumulación, en este caso en manos del sector financiero, muy grande, ¿no? O sea, estamos en ese proceso de centralización muy grande de recursos y de ajuste abajo a los fines de sortear esta crisis capitalista, ¿no? Wow. Bueno, muy claro como siempre, muy concreto, no sé qué. No, me quedo pensando, mucha información junta. Así que danos una semanita para acomodar lo que queda en la cabeza. Como siempre. Bueno, nada, Carlitos, agradecerte esta salida de esta semana, y que en 15 días nos volvemos a juntar.
Bueno, les agradezco. Y bueno, sí, capaz que mucha información, pero bueno, lo que tratamos, por lo menos en la edición en papel muchas veces, de que vayamos poniendo cierta unidad, podríamos decir, de la actualidad, ¿no? Si bien hay notas particulares, o lo que pasa acá, lo que pasa allá, pero que uno, cuando se pone a ver, hay hilos en común y tendencias en común, que me parece que está bueno que los vayamos viendo, fundamentalmente porque somos, trabajadores, militantes y demás, y es importante que podamos ver el aspecto general de esta crisis y de cómo, nos sirve esta información para seguir organizándonos y dar pelea. Así que en eso estamos, y les agradezco y que se recuperen un poco del resfrío. Sí. Los cambios de temperatura en esta pampa húmeda nos están haciendo estragos. Bueno, abrazo a los compañeros. Hasta luego, Carlos. Bueno, un abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Chao. Pasó Carlos Leingener del Megáfono, Muy interesante. el periódico de Río Cuarto. Buscá todo esto que nos contó Carlos en el megáfono.net y ahí vas a encontrar la versión digital, así se dice, la versión digital del diario en papel que estás viendo en pantalla. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.